tardes. Hola, bienvenida Laura. Hola, Gracias. hola, ¿cómo estás, Laura? Bien, todo muy bien. Llegó el día. Llegó Sí, el gran día gran. Sí, sí, nosotros estábamos contando los días para hoy día, así. De hecho, la Vale nos escribió, Laura, nos podemos juntar, y yo no, vale, después del DC. Yo creo que sí. ustedes son los más entusiastas usuarios del DSE, me encanta. Siempre contando Sí, con ustedes. es nuestro roadmap. De hecho, lo que estamos en preparación de objetivo, como que lo estaba aguantando porque Buenísimo. Hoy día justo se mandaron todos los reportes en que no deben haber tenido tiempo de verlos en detalle, pero la idea no es ahondar en detalles de cada uno hoy día, sino más bien mostrar los resultados agregados. Vamos a sí. esperar un par de minutitos más o un minutito más y vamos a empezar, porque si no se han sumado todavía, se pueden sumar mientras yo voy dándole las bienvenidas. Así que, bueno, empiezo. Hola, buenas tardes a todos, Matías. Ya, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes entonces y muy bienvenidos a la presentación de los resultados del diagnóstico de sostenibilidad empresarial, que nosotros le denominamos el DSE, que desde Acción Empresa hacemos ya desde hace más de 15 años. Y bueno, quiero agradecerle a la Katy que está aquí con nosotros, que es gerente de desarrollo de Acción, que con el apoyo de Ángeles Bustamante, que también seguramente todos conocen, que es jefa de proyecto, este año han liderado esta iniciativa. Y también, por supuesto, agradecer al equipo de Ipsos, que encabeza Miguel Ángel Pinto, quienes han ejecutado el estudio y también nos han acompañado en estos últimos años. El DSE, como ustedes saben, es una herramienta que está basada en un autodiagnóstico y eso nos permite a nosotros entregarles un benchmark y también retroalimentarlos respecto a los avances y a las brechas que están teniendo en materia de ESG. Como este es un tema que está en constante evolución, durante los años hemos ido, yo diría que el cuestionario lo hemos ido ajustando a estas nuevas normativas, regulaciones, pero también indicadores y tendencias internacionales para hacer que esta herramienta realmente sea para ustedes una herramienta de trabajo. El año pasado también incorporamos los 5 criterios de sostenibilidad del World Business Council, que como ustedes saben, tenemos un proyecto piloto con 36 empresas y por lo tanto también para nosotros era importante incorporarlo en este estudio. Bueno, también es importante señalar que esto no es un ranking, que esto sí les va a entregar sus propios puntajes en relación a puntajes máximos, mínimos, promedios, pero no pretendemos con esto que sea ni una competencia ni un ranking. Es algo para ustedes, es resultados individuales que por eso a cada uno de ustedes esta tarde hemos estado enviándoles todo este material para que luego ustedes lo estudien en profundidad, lo revisen y si tienen dudas nos consulten. Pero ahora en particular lo que vamos a hacer es revisar los resultados generales que les va a presentar la Katy. Mañana la presentación va a estar disponible en la web de Acción, por lo tanto desde ahí la van a poder compartir con sus equipos, en sus comités de sostenibilidad o con quienes quieran para que esperamos les ayuden en la planificación y en la estrategia hacia los próximos años. Así que bueno, también quiero agradecer a Miguel Ángel, porque siempre tratamos que esta presentación tenga un contexto mayor. Y por eso Miguel Ángel Pinto, que es subgerente de estudios públicos de Ipsos, nos va a presentar el imperativo ESG como clave para las empresas en Latinoamérica desde los consumidores. Muy importante, ¿qué están diciendo los consumidores en materia de sostenibilidad? Y luego Katy va a presentar en unos 20-25 minutos los resultados del DS. Si nos queda tiempo y desde ya pueden ir haciendo sus preguntas por el chat
y ahí se las vamos a ir contestando. Así que muchas gracias nuevamente por acompañarnos y sin más entonces voy a dejar a Miguel Ángel Pinto. Gracias, Miguel Ángel. Hola Marcela, gracias a ti. Voy a compartir entonces la presentación que acabas de comentar para ir directo al grano. Bien. Bueno, como decía Marcela, nosotros desde Ipsos hemos estado siguiendo el tema ESG, tanto a nivel del punto de vista de la gente que trabaja en estas áreas, como también desde el punto de vista de los consumidores. Y quisimos traerles algunos datos que vienen de varios estudios que hemos estado haciendo a nivel global. Ipsos es una empresa que está en 90 países y tenemos un par de estudios bien ricos en información porque permiten comparar lo que está pasando en Latinoamérica y en Chile en particular con otras latitudes. O sea, hay 2 estudios que hacemos en el año sobre temas ESG, sobre cambio climático, sobre también las prioridades percibidas por los consumidores en temas ESG, en 29 países, así que permite tener algunas comparaciones bien interesantes de lo que está sucediendo en Chile. Así que sin más, voy a avanzar. Bueno, lo primero cuenta, y esto ustedes lo saben bastante, la agenda SG se volvió un imperativo para todas las grandes empresas, yo diría que más que para las grandes empresas. A las presiones de los inversionistas, de los organismos internacionales, los gobiernos y los marcos regulatorios, se está sumando hoy día la presión de los consumidores, que cada vez más están exigiendo y pidiendo que haya una oferta consciente desde las compañías. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta que por el lado de la inversión ya hay un impulso muy fuerte, aquí tenemos un ejemplo que a nosotros nos sorprendió muchísimo. En el 2021 más de 500.000 millones de dólares fueron hacia fondos integrados con factores ESG, lo que contribuyó a un crecimiento del 55% de los activos gestionados en productos sostenibles. Ese fue un año récord en plena pandemia y que ha venido creciendo. Eso no estaba en un comienzo acompañado por una presión tan fuerte de los consumidores, porque los consumidores tenían otras preocupaciones que estaban principalmente radicadas en los temas económicos. Ahora, también en los estudios que hemos hecho desde las áreas de asuntos corporativos o desde las gerencias de las empresas, y esto en estudios también que son globales, 4 de cada 5 ejecutivos nos dicen que una mala performance en ESG hoy día tiene consecuencias muy materiales en el resultado de los negocios y principalmente en la gestión de la reputación corporativa. Ejecutivos de más o menos 40 o 50 países que estamos estudiando todos los años. Entonces, dado este contexto, nos hicimos una pregunta, o más bien le hicimos la pregunta a los consumidores. ¿Cuáles creen ellos que son el pilar más importante de esta tríada entre la E, la S y la G? Porque son preguntas que se están haciendo también los ejecutivos al interior de las empresas. Y el resultado, la verdad que lo vamos a mirar en la lámina siguiente, tiene que ver mucho con lo que ponemos acá, y es que en realidad las 3 dimensiones de la ESG están súper conectadas. Y están súper conectadas porque, en primer lugar, como dice David Bower, no hay ningún negocio que hacer en un planeta muerto, pero tampoco hay empresas exitosas en sociedades que fracasan. Lo vimos en Chile con el estallido social, o sea, problemas de desigualdad, problemas sociales tienden a generar también problemas en los negocios, y por supuesto ninguna empresa es tan grande como para poder fallar en gobernanza. Y eso también se traduce en cómo la ciudadanía, la gente lo entiende. Cuando tienen que priorizar, en general hay un cierto equilibrio entre la E y la S y la G. Fíjense que el promedio global, el 42% de la gente, esto en 29 países, menciona primero la letra S, lo social, el 28% gobernanza y el 29% medioambiental, lo que se parece muchísimo al pensamiento también de Latinoamérica. ¿Ya? Así que la respuesta a la pregunta es, en realidad, no podemos trabajar ninguna de manera independiente, hay que trabajar en conjunto, y vamos a dar algunos ejemplos más adelante. Obviamente hay algunas diferencias en estas preferencias en Latinoamérica, pero son bastante menores. Acá destacamos, por ejemplo, en Argentina, que es más importante la S, ¿cierto? Lo social, que aparece.
Claro. En Brasil, por ejemplo, es más importante, y en Chile también la gobernanza, lo que nos llamó bastante la atención. Probablemente aquí la gente en Chile esté pensando también en los casos de corrupción que hemos visto en los últimos años y todos los temas que tienen que ver con ese lado también se han puesto más relevantes. De todas maneras, a pesar de estas diferencias, lo que queremos mostrarles ahora es rápidamente cuáles son las prioridades que la gente percibe que las empresas tienen que aportar en cada uno de los tres pilares. Y partamos por la S, que es lo social, ¿ya? Uno de los temas que nos llamó mucho la atención, y de acuerdo a otro estudio que tenemos, que es el Ipsos Global Trends, el 72% de los ciudadanos en el mundo dice que hay demasiadas empresas utilizando el lenguaje del propósito social sin comprometerse a un cambio real. Y esto me parece que es bien relevante, porque es una tendencia también muy fuerte en Chile. Cuando la gente siente que ese propósito que se ha declarado socialmente no tiene anclaje en actividades concretas, empieza a dudar de que esto sea efectivo. Así que hay ciertas cosas que vamos a ver ahora que la gente sí está esperando. Y la pregunta acá, en primer lugar, era, cuando se trata de mejorar las condiciones de la sociedad, ¿cuáles dos o tres de los siguientes cree usted que son las más importantes que deben abordar las empresas multinacionales? Entonces, de una lista, las personas elegían cuáles son las prioridades que ellos veían en la agenda social, y ahí vemos con claridad que en el promedio global, tanto mejorar las condiciones laborales de los trabajadores como la salud y la seguridad de los trabajadores son los principales temas. O sea, aquí lo que nos están diciendo la gente es, partamos por casa, lo más importante son los trabajadores, y eso se da con mucha mayor fuerza en Latinoamérica. Lo pueden ver en la barrita de color azul, que es mucho más alto en comparación con el resto del mundo. Después de eso, preocupémonos de los otros temas, de ayudar a los pobres, a los más desposeídos, por ejemplo, terminar con la esclavitud infantil, apoyar a las comunidades locales. No dejan de ser temas importantes, pero nos están diciendo que partamos por casa. En general, la equidad de género también hemos visto que es un tema muy transversal en todo el mundo, pero en Chile es particularmente fuerte y nos ha llamado mucho la atención. En un estudio que hicimos este año en el Ipsos Women's Day, el 74% de las mujeres de Chile y el 58% de los hombres piensa que no se va a alcanzar la equidad de género en el país a menos que haya mujeres liderando los negocios en el gobierno, lo que significa que no solamente esperan que las mujeres tengan un espacio en el ámbito laboral, sino que también en las posiciones de poder, que es donde se toman las decisiones. Entonces hay ahí una demanda bien importante que se conversa y que se discute, yo lo sé, en instancias como esta, a través de la necesidad de poner más mujeres en los directorios, pero es un tema que ya ha traspasado la barrera de las empresas y que la ciudadanía también empieza a ser súper consciente. Lo mismo con el tema de la gestión de la diversidad y la inclusión, nos llama mucho la atención y es bastante triste ver cómo los países de Latinoamérica, incluidos Chile, Colombia, Perú, Chile, México, Brasil, Argentina, están dentro de los países que sienten que sus sociedades enfrentan mayores desafíos en términos de discapacidad, de discriminación en los temas de diversidad de género. En este caso estamos hablando de discriminación hacia las personas transgénero, ¿ya? Mucho más que en el resto de los países. Y además las sociedades latinoamericanas sienten que las desigualdades no solamente se están dando mayor acá, con mayor medida, sino que también que se están incrementando, a diferencia de lo que está pasando en otros lugares, ¿ya? Obviamente la preocupación por la pobreza y la desigualdad siguen siendo un tremendo tema, especialmente en Brasil y Argentina, que han sufrido un poco más los embates de la crisis económica, y esto es algo que hay que tener en cuenta en estos tiempos, porque cuando estamos desarrollando iniciativas, no hay que perder de vista que la gente también está esperando productos que le solucionen la vida, pero productos que sean económicos, que no sean más caros por ser sustentables o más caros por tener algún tipo de sello, por ejemplo. En gobernanza, donde por supuesto hablamos de los temas relacionados con el pago de impuestos, la remuneración de los ejecutivos, las donaciones, el lobby político, la corrupción, etc., la gente claramente está demandando por terminar con la corrupción y el soborno, que es el principal tema, y que en la TAM se da con mayor fuerza también. 72% de la gente en la TAM considera que esa es la principal preocupación que tienen que tener las empresas en términos de la dimensión de gobernanza, ¿ya?
En segundo lugar, aparece el pago de los impuestos, el pago justo de los impuestos, que se da en mayor medida en otros países, pero lo dan de todas maneras con un porcentaje importante, y demostrar la transparencia de la empresa en sus publicaciones, que es básicamente los ejercicios de transparencia que sean genuinos, y lo que se da muy fuerte también en el caso de Latinoamérica. Como sabemos, la corrupción hoy día es un factor clave para la confianza en las empresas. Nosotros que medimos nuestro estudio de reputación todos los años, hemos visto hoy día cómo los puntajes de reputación cayeron en un año en que se destaparon más casos de corrupción. Además, Chile está hoy dentro de los países de Latinoamérica que sienten que la corrupción es un problema importante en su país, a diferencia de 5 años atrás, donde era un tema que prácticamente no nos preocupaba. Por lo tanto, la gobernanza tiene mucho que decir, o las empresas desde la gobernanza tienen mucho que decir y mucho que hacer, dado que empezó a ser una preocupación súper fuerte en Latinoamérica, y que como Chile nos sumamos también a ese grupo de países que estamos hoy día súper atentos a lo que se esté haciendo en materia de corrupción. Además, como sabemos, los casos de corrupción tienen un efecto brutal en la reputación corporativa. A veces como que no nos damos cuenta o pensamos que la gente está mucho más interesada en lo social y lo ambiental, que puede ser verdad, pero cuando hay un caso de corrupción, la gente lo resiente muchísimo, y aquí está el ejemplo con nuestro estudio de reputación corporativa con la crisis de las farmacias, que fue en el año entre el 2008 y el 2009. Fíjense cómo cayó el puntaje reputacional de las farmacias ese año, y no se recuperó prácticamente después de 14 años hasta los años de pandemia, que fue cuando recién el promedio de la categoría de farmacia logró ubicarse por sobre el promedio nacional. ¿Ya? Entonces, como decíamos, las tres dimensiones están súper interconectadas. La corrupción, la inequidad de salario, el mal uso de la información confidencial, obviamente aportan para aumentar esta sensación o esta percepción de desigualdad social que se ha ido instalando no solamente en Chile, sino que en el resto de los países. Así que la reputación en ese sentido depende en buena medida de la gestión en gobernanza, pero la gestión en gobernanza obviamente no actúa sola, sino que tiene un efecto importante en la percepción social. Y para cerrar con medio ambiente, medio ambiente es bastante especial. ¿Por qué? Primero, medio ambiente no es la principal preocupación en el mundo hoy día, ¿ya? Tenemos los temas económicos en los primeros lugares del ranking de preocupaciones: está el costo de la vida, la pobreza y la desigualdad, los sistemas de salud. Recién aparece en el cuarto lugar el medio ambiente. Y si abrimos esto para Latinoamérica, vemos cómo recién aparece en el 9º lugar en América del Sur, ¿ya? Comparado con otros continentes como Europa, Norteamérica, donde está dentro de las 3 preocupaciones, ¿ya? Eso no significa que los latinoamericanos no seamos sensibles al tema medioambiental y del cambio climático en particular, porque es así, mucho más fuerte. Ver en esta lámina, que es bastante interesante, porque cuando uno le pregunta a las personas si ya han notado los efectos del cambio climático en sus países, los que con mayor fuerza lo declaran de esa manera es específicamente en América del Sur. El 89% de las personas de este continente sienten que el cambio climático es algo que está ocurriendo hoy día en sus países y que está generando bastantes estragos. Lo que sí vemos en la dimensión de medio ambiente es que la gente, a pesar de que está preocupada, de que es un tema sensible, no está haciendo tantas cosas todavía, y están bastante atrás si se les compara con lo que están haciendo las empresas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Básicamente cosas que son muy sencillas, como clasificar los residuos, priorizar la compra de vegetales y frutas de estación, que tiene que ver también con los precios, limitar la calefacción, elegir productos con menor packaging, pero en general la mayoría de las acciones que uno puede considerar que van en contra del cambio climático están siendo realizadas, al menos así lo declaran en Latinoamérica, por menos del 30%, sobre todo aquellas que están orientadas a disminuir el uso de combustibles fósiles. Entonces, para ir cerrando, existe también, obviamente, una tensión permanente entre lo ambiental y lo social. Acá las preguntas que ustedes se están haciendo y que nosotros también consideramos que son súper relevantes es
Bueno, generar productos sustentables requiere necesariamente de mayores costos. Vamos a traspasar esos costos a los consumidores que están hoy día pasando por momentos muy complejos. Queremos generar, apuntar a productos para consumidores de elite, o sea, poca gente que pueda pagar, pero que no pueda ser masivo, o queremos dar también oportunidades a los más excluidos. Entonces, esas tensiones también se están dando entre esos dos polos. ¿Qué es lo que está más preocupada la gente? En reducir el desperdicio y la contaminación. En Latinoamérica, básicamente, un poco más fuerte la deforestación y el compliance con temas de medio ambiente. Entonces, creo que estoy justo en la hora, así que voy a cerrar simplemente resumiendo un par de cosas. De lo que acabamos de decir, los temas ESG son un imperativo, sabemos que ustedes lo tienen muy en cuenta, ya no es una decisión, sino que es algo que hay que hacer como parte del negocio. Creemos que los tres pilares están súper interconectados y hay que trabajarlos de manera equilibrada en la empresa. Obviamente hay ciertas materialidades que hacen que una empresa tenga que trabajar en algunos casos más en medio ambiente o más en lo social, pero tienen que estar las tres incorporadas de todas maneras. En el pilar social, lo que nos dicen los consumidores, trabajemos primero las condiciones laborales y después trabajemos los temas que vienen. En gobernanza, transparencia, ética y principalmente combatición son los temas que aparecen como los más relevantes. Y en medio ambiente, luchar contra la acumulación de los residuos, la contaminación y el uso de los plásticos. Eso, muchas Muchas gracias. gracias, Miguel Ángel. Oye, y me encanta ver que todos los puntos que le importan a los consumidores son los temas que nosotros trabajamos en conjunto con nuestras empresas socias, así que estamos bien orientados. Muchas gracias. Katy, ahora te dejo para que por favor presentes los resultados del DSE. Muchas gracias, Marcela, y también gracias a Miguel Ángel. Yo creo que ese contrapunto que tratamos de hacer en la presentación de los resultados del DSE también ayuda a mostrar por qué estamos enfocados en los aspectos que estamos levantando y cómo también se relaciona la situación de las empresas en Chile con ese panorama y esas tendencias a nivel internacional y regional. Así que gracias de nuevo, yo creo que efectivamente es un gran complemento. Y ahora voy a compartirles la pantalla. Denme un segundo hasta que esté ahí en el formato que necesito que lo vean. ¿Lo ven, no es cierto? ¿Lo vemos, Katy? Ahí sí, está perfecto. Ahí sí, perfecto. Y les invito también, si tienen preguntas, por mientras, escríbenlos por favor por chat para que veamos o si podemos contestarlo al final de la presentación o si no, lo vamos a anotar, los vamos a ir contestando. Lo que sí reitero, no hagan preguntas respecto a sus reportes individuales porque A, son confidenciales y B, también porque esa sesión hoy día es para mostrarles ese benchmark, esos resultados agregados, entonces las preguntas más bien son sobre esos resultados. Dicho eso, mi presentación hoy día tiene 3 partes. Primero, la metodología, que es quizás la parte más seca, pero no me la puedo saltar, aunque varios de ustedes llevan haciendo el DSE estos años, pero A, tenemos siempre actualizaciones todos los años, y B, también para los que lo han hecho por primera vez o que no lo han hecho en varios años, es importante entender cómo llegamos a esos desempeños que les estamos entregando. Después voy derecho a los resultados del 2023 y finalmente a los subíndices específicos, que son como la parte complementaria, el voluntario, aunque todo el DSE evidentemente es voluntario, pero son los subíndices que solamente contestan a aquellas empresas que tienen un interés en evaluarse más profundamente en uno que otro aspecto y donde justamente ese año también hemos tenido muchas respuestas. Entonces, respecto a la metodología, súper importante tener claro que esa herramienta, ese instrumento fue desarrollado para medir el nivel de madurez y el desarrollo sostenible de ustedes, de las empresas socias de acción. Y en ese sentido, darles retroalimentación a través de un reporte individual que incluye un benchmark.
¿Qué es bien importante tener claro? Es un autoinforme. ¿Y cómo fue construido? Nosotros nos orientamos ahí, obviamente, como con referencias internacionales, porque sabemos lo que importa, lo que cuesta contestar los diferentes reportes, los diferentes indicadores. Entonces, que quisimos, al momento de diseñarlo, estar lo más alineado, por un lado, con la Agenda 2030 y por otro lado, con los indicadores del GRI. Pero claramente también es una retroalimentación respecto al trabajo que estamos haciendo en conjunto y por ende esos indicadores también fueron validados con las empresas socias y sobre todo dicen relación con nuestras líneas temáticas y también con los insumos que nos llegan de parte del World Business Council for Sustainable Development o Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, por sus siglas en inglés. Nosotros el último cambio importante que hicimos en esa herramienta, o como más profunda, fue en el año pasado, el año 2022, justamente para considerar en los aspectos los 5 criterios claves de sostenibilidad que lanzamos a fines del año pasado y que se refieren a 5 dimensiones: carbono neutralidad, naturaleza y biodiversidad, derechos humanos y empresas y los procesos de debida diligencia, después diversidad, inclusión y no discriminación, y por último, transparencia y reportabilidad. Eso no implicó un cambio completo del DSE, pero sí implicó que incluimos preguntas respecto a cada uno de esos aspectos en el DSE. Y por ende, en el 2023, nuestros cambios fueron bastante menores. Hicimos solamente una actualización en algunas ponderaciones, gracias a comentarios que ustedes nos hicieron el año pasado y también algunos ajustes técnicos. Para darles un ejemplo, en cambio climático, ahora preguntamos respecto a electrificación de consumos, en vez de solo sobre electromovilidad, porque es un concepto más amplio y abarca más rubros. Y lo mismo ocurre en economía circular, donde en vez de preguntar el compromiso con 0 residuos a eliminación, ahora preguntamos por el nivel de circularidad, que también se alinea a su vez con el APL que estamos llevando a cabo en ese momento. Pero como ven, son cambios más bien menores. Como las bases del estudio son un estudio cuantitativo, se aplica a través de un cuestionario online, un formulario autoaplicado, por ende los resultados dependen 100% de sus respuestas. No hay una auditoría externa, no les pedimos entregar documentos y sabemos que ya así las preguntas son bien exigentes y toman harto tiempo, así que nosotros ahí sabemos también que de parte de las empresas, de ustedes, pero también de áreas asociadas hay mucho trabajo. El grupo objetivo son las empresas socias de acción y la fecha de aplicación del levantamiento fue entre julio y septiembre de este año. Y como les digo, no hemos hecho cambios muy profundos este año, pero sin embargo el DSE, la parte general o más obligatoria, incluye más de 70 preguntas, ahí la ven, 71, que a su vez se dividen en 7 subíndices que van desde sostenibilidad general hasta economía circular, o sea, abarca todas esas dimensiones y después les vamos a mostrar cuáles son los resultados agregados, no solamente en el DSE general entero, sino también en cada una de esas subdimensiones que ha sido contestado por todas las empresas que contestaron el DSE. Y después tenemos índices temáticos, que son todos esos, que solamente los contestan aquellas empresas que han identificado el tema como un tema material o uno de su especial interés y que por ende quieren profundizar en esos aspectos. En cuanto al puntaje, cada pregunta cuenta con un puntaje que va de 0, o sea, no cumple o no tiene esa medida, a 1, cumple completamente, es decir, también hay valores como 0,25, 0,5, dependiendo de la naturaleza de la pregunta y sus respuestas. Y los índices generales y temáticos también se construyen con un porcentaje de cumplimiento en una escala de 0 a 100. Es decir, si ustedes, como en el resultado general, tienen 72 puntos, son 72 de un máximo de 100. De hecho, dicho sea de paso, nadie sacó 100 puntos nunca en el DSE y sería raro porque significaría también que nos faltaría un poco mostrar hacia dónde van las tendencias. Y después hay un último punto en la metodología que es importante entender y que es la ponderación. La ponderación que damos a cada indicador tiene que ver con la relevancia que nosotros asignamos a cada indicador. Y puede ser de 1, poco importante o no tan importante, voy a llamarlo, 2, medianamente importante, a 3, muy importante.
Y en algunos casos esa ponderación es la misma para todos los rubros. Por ejemplo, si preguntamos si la empresa ha elaborado reportes de sostenibilidad, nos parece un indicador muy relevante, o sea, nivel 3 para cualquier rubro. Por otro lado, si preguntamos por programas que promueven el voluntariado, nos parece menos relevante y por eso tiene un nivel de ponderación 1 para todos los rubros. Pero si preguntamos si cuantifica la empresa sus emisiones de gases de efecto invernaderos o mide su huella de carbono, ahí ya empieza la ponderación diferenciada, porque creemos que para el rubro de energía y generación de energía y combustible es un indicador mucho más importante que, por ejemplo, para servicios legales por el impacto potencial y real que están teniendo. Dicho eso, hay 23 industrias diferentes que son parte de nuestros socios, entonces 23 industrias que pueden haber contestado esa herramienta y que por ende, sobre todo para los aspectos ambientales, puede haber ahí esas ponderaciones diferenciadas que les acabo de explicar. ¿Y qué nos da eso de resultado? Una matriz, que quizá en primer momento puede verse complejo, pero es lo más sencillo que hemos podido construir para darles retroalimentación y recomendaciones respecto a su desempeño. Y aquí me voy a demorar un poco porque aquí ven lo que van a ver también en sus reportes individuales, que es esa matriz respecto a su desempeño. El ejemplo aquí es aprovisionamiento responsable. Esos códigos se refieren a los indicadores y aquí tienen la lista de indicadores y cómo se desglosan, a qué indicador se refiere, por ejemplo, el AR1, el AR2, etc. Y aquí abajo tienen la ponderación del atributo para su empresa, para su rubro, según el DSE de este año. Entonces, en este eje, que es el eje Y, tienen el resultado obtenido. Vamos entonces a ese campo. En este campo, que tiene una ponderación 3, debe haber un indicador que nos parece sumamente relevante, si no, no estaría en el 3. Y al mismo tiempo tiene un desempeño muy bueno por parte de la empresa, por eso también está aquí en un máximo desempeño. En ese caso sería el periodo o plazo medio de pago a proveedores, y para estar en un desempeño máximo, eso tiene que estar debajo de 30 días. Entonces tenemos esto, y ¿cuál sería la recomendación para ese indicador? Mantener, monitorear, gestionar proactiva y prioritariamente, porque ahí tienen un buen desempeño para un indicador importante, perfecto. ¿Qué ocurre, por el contrario, con el indicador AR2? Que es la pregunta, ¿la empresa cuenta con una política formal para la gestión del pago oportuno a proveedores? No, no lo tiene. Tiene una muy buena práctica de pago, tiene buenos plazos, pero no tiene una política. Entonces, eso no está realmente todavía implementado organizacionalmente en la organización. Entonces, ahí significaría, eso es un aspecto que nos consideramos importante, pero donde el desempeño es bajo, por lo tanto, debiera gestionarse prioritariamente. Es una empresa obviamente ficticia, solamente lo quise mostrar para explicarles bien cómo hay que entender esas matrices. Y dicho eso, ahora sí, ya puedo ir de pleno a los resultados. La primera buena noticia es que tuvimos una muy buena tasa de respuesta ese año. Aquí lo ven en comparación con los años anteriores. Este año un 64% de nuestras empresas socias contestaron, un total de 77 respuestas, y eso también, siento yo, mejora el benchmark para todos quienes participaron. Así que nos muestra, por un lado, que pese al trabajo que requiere, hay un interés en seguir contestando, y también mejora al mismo tiempo la retroalimentación y el benchmark que les podemos dar a todos. Entonces, aquí al lado tienen los rubros que contestaron, los con más respuestas, que también se refleja un poco en los números de socios, son los rubros energía, combustible, consumo masivo, servicios financieros, y los con menos respuestas son holding empresarial, que hay solo uno, salud y seguros. ¿Por qué es importante entender eso también? Porque cuando han contestado por lo menos 3 empresas de un rubro, les vamos a dar no solamente el benchmark con todos los socios de acción, sino también su benchmark con los socios del mismo rubro, que es especialmente interesante porque son los que tienen también la misma ponderación de los indicadores que ustedes mismos. Entonces, para toda esta columna que tenemos, como si son parte de esos rubros, van a tener un benchmark también por su rubro.
Dicho eso, ¿cómo vamos este año en el desempeño promedio? Promedio de socios, les recuerdo, en una escala de 0 a 100, este año ha sido de 62 puntos. Aquí al lado ven también los puntajes promedio por rubro y ven que hay hartas diferencias. Se mantiene el primer lugar, al igual que el año pasado el sector forestal, ahora seguido estrechamente por minería, retail y también el holding empresarial que contestó, mientras por otro lado en los puntajes más bajos, y eso también es algo que hemos visto harto, en general se ubican las empresas que son un poco más pequeñas y también tienen impactos muchas veces menores, sobre todo en lo ambiental, como son las consultoras, también los servicios legales, seguros, y en la industria de residuos, reciclaje también hemos visto históricamente un desempeño más bajo, entonces ahí creemos que sí hay hartos desafíos y posibilidades y oportunidades también para mejorar el desempeño. Obviamente esas cifras solas no les dicen mucho, entonces aquí incluí una comparación con años anteriores. La columna que ven aquí en ese verde, tipo verde petróleo, es la de este año. Estas dos son los 2 años anteriores, o sea, el año 22 y el año 21. Y ven que ha habido una baja el año pasado y una subida que incluso va más allá del desempeño del año 2021 este año. Y eso es algo que yo contabilizaría como una buena noticia. De hecho, cuando sacamos los resultados del año 2022, dijimos, parece que sí, la pandemia, la crisis económica ha afectado el desempeño de las empresas, o quizás por los cambios que hicimos por los 5 criterios, porque nos pusimos más exigentes, pero lo que nos tiene bien felices es ver ese repunte ese año, y ese repunte que se da sobre todo en las 2 dimensiones ambientales. Economía circular, por un lado, y cambio climático, donde ven que se han producido los 2 saltos más significativos, que además ha hecho que economía circular se movió del segundo peor lugar en cuanto a dimensión a un lugar bastante más arriba. Lo que se mantiene en los primeros lugares, como siempre, en los últimos años, es ética y gobernanza y personas y trabajo. Y para entender eso también es interesante ver ese cuadro donde se ve que en ese grupo, personas y trabajo y ética y gobernanza, tienen un alto desarrollo y una baja dispersión. Es decir, casi la totalidad de las empresas tiene un buen desempeño en esas 2 dimensiones. Muy distinto eso en los aspectos cambio climático y derechos humanos y empresas, donde el desarrollo promedio es bajo, pero existe una alta dispersión. ¿Qué implica eso? Hay algunos pocos súper buenos y hay hartos que no son tan buenos. Entonces es harto más diferenciado, y sabemos que hay empresas bien pioneras que además tratamos de mostrar harto para también dar el ejemplo a los demás rubros, a las demás empresas, de cómo se puede avanzar, especialmente en esos 2 puntos donde escuchamos con Miguel también que cambio climático es un tema sumamente relevante para la población, especialmente en nuestra región. Ahora ya voy un poco a los datos generales. Vemos, ya eso es como una explicación inicial, donde ven estas flechas apuntando hacia arriba, implica que hubo una mejora en el desempeño significativa en comparación con el año pasado. Y aquí lo que ven es, por un lado, la declaración de una visión, misión y o propósito que tenga un compromiso explícito con la sostenibilidad ha aumentado muchísimo. 95% de nuestras empresas socias lo tienen, y además lo tienen públicamente disponible. Y también hay un número importante, 83%, que han elaborado reportes de sostenibilidad o integrado sobre su operación en Chile. Obviamente sabemos que la CMF y su norma 461 ha aportado ahí, como ha incentivado también una mayor publicación, pero creemos que es una muy buena noticia que haya cada vez más reportes, y eso es transversal para el grupo de nuestros socios. Sabemos que no necesariamente para todo el sector empresarial en Chile, pero sí para nuestros socios. Y aquí, cuando uno mira un poco cómo han reportado, se dan algunas diferencias que son bien interesantes. Como siempre, Standard Gris sigue, la opción esencial sigue en primer lugar.
pero no ha aumentado. Los que sí han aumentado y muchísimo son los reportes que consideran dentro de su reportabilidad el SASP, la metodología de reporte integrado y también en menor medida del TCFD. Pero ahí yo creo que la tendencia es importante y también se condice un poco con lo que exige la norma 461 al respecto. Y si miran por otro lado, los rubros que han reportado más, nuevamente se repiten un poco. Los que, si se acuerdan, también han tenido mayores desempeños promedio, está energía y combustible, el sector forestal, minería, retail, etcétera. Y eso se condice también con un cruce que hicimos. Las empresas que tienen reporte tienen un promedio de desempeño de 65 puntos, mientras que los que no tienen reporte tienen un desempeño promedio en el DSE de 44 puntos. Entonces creemos que realmente es una señal de una alta madurez de tener un reporte de sostenibilidad, porque además, y todos lo sabemos, nos obliga a ser consistente, a repetir, medir, a hacer un seguimiento a indicadores, y lo que no se mide finalmente no se gestiona. Ahora quiero ir un poco al tema del impacto en la cadena de valor. Ahí también hay una buena noticia. Un 82% de las empresas identifica o dice identificar sus impactos sociales y o medioambientales en la cadena de valor, y lo que más interesante y más positivo me parece es que hay más empresas, 92% de esos que han dicho sí, que involucra a sus partes interesadas internas en el proceso, y también hay un aumento de las empresas que han tomado acciones de prevención y mitigación y los han puesto públicamente disponibles. Donde no hay tanto avance es en la fijación de objetivos y métricas para prevenir o mitigar esos impactos sociales y ambientales, pero considerando esas dos alzas, yo esperaría que ese indicador también debiera aumentar en el mediano plazo. Por otro lado, la pregunta si la empresa tiene un comité de sostenibilidad, también hay casi 4/5, o sea, casi un 80% que lo tiene, y nosotros lo hemos identificado también como un factor que demuestra la madurez de la empresa en temas de sostenibilidad. Y ahí ven las características de ese casi 80%, donde la mayoría cuenta con la participación de gerentes de primera y segunda línea. Un 77% de ellos reporta el CEO al menos una vez por trimestre, que también nos parece una práctica muy importante, pero, y eso quizás es un poco, no una amargura, pero algo donde uno podría ponerse más ambicioso, solo un 57% de esos que tienen un comité y reporta al directorio al menos una vez por trimestre. Entonces ahí ya se anuncia uno de los factores que vamos a ver más adelante, y que es el rol que debería tomar el directorio en la gestión de la sostenibilidad. Aquí también vamos a un tema que tiene que ver con la G, con la gobernanza, y preguntamos si la empresa ha establecido incentivos, o sea, componentes de remuneración variable que esté asociado al cumplimiento ESG, de los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza. Y ahí tenemos más de la mitad de las empresas, recién, por primera vez, que han establecido esos incentivos. Y aquí al lado ven para quién. Bien importante los CEOs, más importante aún los gerentes de primera y segunda línea, y por supuesto, y de hecho eso lo hubiese esperado más alto, incluso el área a cargo de sostenibilidad. Sin embargo, miembros de directorio, mucho menos, solo un 18%, y trabajadores en operaciones, puntos de venta y servicio al cliente también en mucho menor medida. Y yo creo que eso muestra muy claramente dónde están las brechas y dónde a veces incluso se generan las contradicciones, porque las metas de los trabajadores y también del directorio no necesariamente consideran los aspectos ASG. Entonces yo creo que eso es una buena retroalimentación también en general hacia dónde enfocar los esfuerzos. Después, la última pregunta, eso de la parte general, que también me parece bien interesante porque ha habido un aumento constante, aunque bajito, es si han emitido bonos sociales y o verdes para financiar sus operaciones, y ahí ya estamos llegando casi a un cuarto de las empresas que lo han hecho, y también casi un cuarto de las empresas ha obtenido recursos de la banca a través de instrumentos financieros como créditos ASG, créditos verdes y otros similares. Sabemos que eso no aplica a todas las
empresas, por eso estos dos factores no entran necesariamente en su desempeño general, depende ahí un poco del rubro, pero nos parece que es una tendencia que muestra también cómo el sistema financiero, los inversionistas y la banca está mirando cada vez más el desempeño ASG de las empresas a quienes prestan recursos. Y ahora vamos a los resultados por cada una de las dimensiones. ¿Se acuerdan? Después de la parte general teníamos ética y gobernanza, personas y trabajo, etcétera, ordenado un poco según las líneas temáticas de acción empresas. Voy primero a la pregunta que hicimos respecto al código de ética y los canales de denuncia, y ahí los avances son gigantescos y sobre todo el desempeño es muy bueno. O sea, un 95% de los encuestados tiene código de ética y conducta o algún estándar comparable, y la gran mayoría, eso es bien importante, también lo tiene públicamente disponible, y lo mismo ocurre con tener un canal de denuncia y o línea ética. ¿Eso implica que está bien gestionado ese canal de denuncia? No necesariamente, pero claramente es un primer paso para levantar las quejas, las dudas, etcétera, y establecer canales de comunicación con los principales grupos de interés, especialmente los externos. Y después vamos de nuevo al directorio, porque estamos en la dimensión ética y gobernanza, y preguntamos si el directorio monitorea el plan y el programa de sostenibilidad. Y ahí un 83% dice que sí lo hace. Eso nos parece una muy buena noticia. Lo que hemos visto que no necesariamente lo hace con una regularidad trimestral, no necesariamente lo hace ni siquiera regularmente, a veces es según se produce una crisis o también una duda especial, y ahí quiero destacar una cosa que nosotros siempre preguntamos también por los riesgos que se han puesto a las empresas. Por eso la pregunta: en los últimos 3 años calendario, ¿la empresa se ha visto involucrada en situaciones con riesgos ambientales, sociales y o de gobierno corporativo? Nos parece sumamente importante. Y si bien 2/3 no se ha visto involucrado, 1/3 sí, y ese tercio, casi todos los casos han tenido cobertura mediática. Y ese también es el aspecto que ha aumentado más. Y yo creo que todos sabemos que vivimos en una época donde las redes sociales han tomado una importancia gigantesca, donde hay también mucho fake news, etcétera, pero creo que es muy importante destacar la importancia del riesgo reputacional que pueden tener esas crisis. Y ahora me fui de vuelta. Aquí, sí, necesitaba avanzar hacia la sección personas y trabajo. Esa sección del DSI general está compuesta por 13 preguntas. Ya ven que es uno de los programas de mayor trayectoria en acción, y por ende también tenemos muchas dudas al respecto siempre, y muchos avances también, de los cuales dan cuenta sus respuestas. Y ahí lo importante es que la gran mayoría de las empresas tiene un código de ética, de conducta, o una política, o un manual que explicita su compromiso con la diversidad, inclusión y la no discriminación. Y también la gran mayoría, un 92% de estos, o sea, hay solo una empresa, la 77, que no lo tiene, y de esos 76 que lo tienen, un 92% tiene ese compromiso públicamente disponible, que es muy importante para los grupos de interés. Sin embargo, si miramos nuevamente el directorio y preguntamos si existe una política de diversidad para la elección de los miembros del directorio, también un tema muy alto en la agenda, solamente un 19% lo tiene, un 81% de las empresas que contestaron no tienen esa política. Y cuando uno mira el promedio de número de personas que conforman el directorio por género, en promedio son 6 hombres, 2 mujeres. Ahora, una noticia que yo igual encuentro dentro de ese desarrollo no es tan mala, es que de los 74 empresas que respondieron esa pregunta, solamente 14 no tienen mujeres en el directorio. O sea, vemos que hay un gap gigantesco todavía para alcanzar una relativa igualdad de género en los directorios, pero también vemos que ese número de empresas que no tienen ninguna mujer ha disminuido. El año pasado, donde solamente 65 empresas contestaron el DSE, esa cifra aún era mayor. Entonces, hay un avance, todavía no suficiente para nuestras ambiciones, y tampoco para quizás las ambiciones de generar como una mayor igualdad, sobre todo en los altos niveles jerárquicos, pero hay un avance y apunta que va
hacia allá, o sea, la tendencia es positiva. Y ahí, en cuanto a las cifras que dan un poco cuenta más estadísticamente de cómo es la realidad en nuestras empresas socias, aquí tienen el porcentaje promedio de hombres, 62%, porcentaje promedio de mujeres que trabajan en las empresas, un 38%. Obviamente, si uno diferencia por rubro, ve que en servicios financieros, en retail, hay igualdad o incluso más mujeres, mientras que en los rubros más duros, voy a llamarlo minería, construcción, etcétera, en general, hay una mayoría de hombres que trabajan, que también se explica por factores más tradicionales y culturales. El número promedio de personas en situación de discapacidad es de 1%, 64 personas, y el número promedio de personas no binarias está en 0. Y ahí también me han hecho ver un tema que me parece bien relevante, importante, que dicen cómo voy a levantar esa cifra, cómo voy a levantar eso sin al tiro como incurrir en alguna discriminación. Entonces me parece también que es un argumento que uno puede considerar. Pero por otro lado, uno también como empresa, al levantarlo, podría acompañarlo de una campaña de invitar a las personas a la diversidad y a la inclusión. Así que esas son las cifras como que tienen que ver con ese factor, personas y trabajo, diversidad e inclusión. Y pasamos a aprovisionamiento responsable, que sabemos que es uno donde se producen las brechas todavía. Entonces, si preguntamos si cuentan con una política formal para la gestión del pago oportuno a proveedores, casi un 80% lo tiene, un 22% todavía no lo tiene, y donde hay un tema mayor, y que de hecho ha bajado, si tienen un procedimiento general para la elección de proveedores, solamente un 12% lo tiene públicamente disponible. Y eso, que esté públicamente disponible, no es un detalle menor, es tremendamente importante, porque si uno lo tiene internamente, pero no públicamente disponible, es difícil que los proveedores lo conozcan. Entonces yo creo que ahí hay un gran desafío para ir aumentando la gestión, mejorando la gestión también con la cadena de valor y la cadena de suministro, sobre todo con las empresas. Y no hay un avance, sino más bien un retroceso respecto al año anterior. Preguntamos, por supuesto, también si las empresas monitorean el impacto ambiental y social en la cadena de suministro. Es una selección múltiple, no voy a diferenciar tanto porque fíjense que las cifras son bien similares respecto al impacto social y ambiental, y aproximadamente un poquito menos que la mitad no monitorea nada esos impactos. Y después una parte que es la otra mitad, más o menos un 46-45%, sí identifica riesgos e impactos ambientales o sociales en la cadena de suministro, pero mucho menos establecen después objetivos y metas al respecto, y menos aún tienen la información públicamente disponible. Entonces es un avance bien modesto en ese sector. Ahora vamos al tema de derechos humanos y empresas. Ayer justamente fue el Día de los Derechos Humanos, entonces viene muy ad hoc también esa sección, y es un aspecto que nosotros de esta acción estamos impulsando desde hace años. Esa sección está compuesta por mucho menos preguntas, solamente 4, y vemos que hay una diferencia significativa entre las empresas que tienen una política, incluso públicamente disponible, que es más de la mitad, 52%, y las empresas que realizan un proceso de debida diligencia y tiene ese proceso, por lo menos partes importantes de él, también públicamente disponible, que es solamente un 21%. ¿Qué vemos entonces? Lo declarativo está aumentando, hay políticas incluso públicamente disponibles, y eso es un primer paso muy importante. Sin embargo, cuando vemos si esa política tiene una bajada, vemos que en total son un poquito más del 40% que hacen ese proceso de debida diligencia, y aún menos son aquellas empresas que lo publican. Entonces yo creo ahí hay un desafío también para mejorar, y eso es algo que estamos tratando de apoyarles desde la oferta de valor de Acción Empresas también, de mostrar ejemplos de cómo se puede implementar ese proceso de debida diligencia y cómo puede ser una parte fundamental también de la gestión de riesgos. Vamos ahora a la sección que, como vieron antes, tiene el desempeño más bajo, que es cambio climático. Ahí, respecto a la medición y mitigación de emisiones, vemos que hay avances tanto en la cuantificación como en las metas de mitigación para el alcance 1 y 2.
No así para el alcance 3, y nos consta, porque es el alcance más difícil de medir. Así que ahí estamos haciendo también esfuerzos importantes para mostrar cómo se mide el alcance 3, cuáles son las referencias internacionales que les pueden ayudar a medir más fehacientemente ese alcance, y sabemos que es el más importante. O sea, no el más importante, el más complejo de medir, y muchas veces también uno que implica un gran porcentaje justamente en las emisiones. Lo que ha aumentado también es que tienen los resultados de la cuantificación públicamente disponible, ya es como casi un must tenerlos publicados, y los que no tienen nada, ni cuantificación, ni metas, son cada vez menos, y eso igual como muestra un cierto avance en el sector. Después, cuando preguntamos por un criterio directamente relacionado con los 5 criterios claves, si la empresa tiene un plan y metas para alcanzar la carbono neutralidad en línea también con la política país hasta el 2050, más de la mitad, un 60% lo tiene, solamente un tercio lo tiene también con su progreso anual públicamente disponible, así que ahí la recomendación es ir publicando esos resultados. Y de los que lo tienen, porque eso ha aumentado, lo importante es considerar que esté basado en la ciencia y que ojalá incluya soluciones climáticas naturales o soluciones basadas en la naturaleza, que eso es justamente uno de los aspectos que ha bajado un poco, al igual que las metas basadas en la ciencia. Entonces creemos que ahí hay avances que podemos promover de esta acción también. El aspecto más nuevo de este el año pasado son las preguntas sobre servicios ecosistémicos, biodiversidad. Ahí vemos que hay un aumento, aunque todavía no llega a la mitad, de empresas que han hecho un diagnóstico de su impacto sobre la biodiversidad, y también un diagnóstico sobre su dependencia de los servicios ecosistémicos. Todavía menos del 50% acá, menos incluso del 40%, casi el 30% acá, pero es una cifra que en ambos casos va en aumento y donde hay una mayor concientización. Y en ese sentido también, a ver, sí, en ese sentido también hemos preguntado si han establecido metas ambientales que tienen que ver con la biodiversidad, con la naturaleza, basados en la ciencia, y si están implementando soluciones basadas en la naturaleza, y vemos que está en torno al 30%, así que hay avances importantes en ese factor, pero todavía falta más implementación de soluciones climáticas basadas en la naturaleza. Y ahora vamos al tema de economía circular. Ahí es bien importante entender que ese cambio de pregunta que hicimos, si la empresa cuenta con un compromiso de aumentar su circularidad y metas para aumentar su circularidad, también ha mejorado bastante el desempeño. Antes preguntamos si tenían metas de alcanzar 0 residuos a eliminación, pregunta mucho más específica y que no abarca tantas medidas, y ha tenido un desempeño peor. Entonces creemos que el aumento en economía circular también tiene que ver con la reformulación de la pregunta, que nos parece sin embargo importante, porque la economía circular no tiene solamente que ver con la gestión de residuos, sino justamente también con mirar todo el proceso aguas arriba y aguas abajo. Y ahora ya voy a la parte final, me quedan solamente 2 slides. Por un lado, el número de las empresas, porque eso hasta aquí llega el DSI general que todos ustedes han contestado, y ahora voy a la parte donde están los indicadores, los cuestionarios específicos en ética y gobernanza, personas y trabajo, cambio climático, aprovisionamiento responsable, economía circular, territorio sostenible y derechos humanos y empresas, y ven que hay un aumento importante de las empresas que los han contestado por lo menos uno. O sea, 72 de las 77 empresas que contestaron el DSE han contestado al menos un cuestionario específico. Eso es el 94% versus el 85% el año pasado, y donde tenemos más respuestas es poco sorprendentemente en las 2 dimensiones que tienen mayor desempeño y menor dispersación, que es ética y gobernanza y personas y trabajo, pero también hay un aumento importante en las que contestaron el cuestionario de derechos humanos y empresas, que se condice con un aumento en el interés en esa dimensión. Donde ha bajado, aunque no mucho, es en el aspecto territorio sostenible. Dicho eso, llego al final, creo que me queda 1 minuto antes de cerrar para no atrasarnos, y básicamente espero no haberles confundido, no haberles abrumado con tanto resultado, y por lo mismo quería resumir los principales puntos que me gustaría que recordasen en este slide final.
Primero, la reportabilidad y el desempeño general y específico de las empresas socias de acción ha mejorado en comparación con el año pasado, y eso es una buena noticia. Segundo, mejor desempeño se mantiene en los dos aspectos más transversales, igual que en los años anteriores: ética y gobernanza y personas y trabajo. ¿Cuáles son los desafíos pendientes en esos dos aspectos? Fortalecer la diversidad y el rol de los directorios en el monitoreo de aspectos ASG y colocar incentivos, especialmente para trabajadores y el directorio, y considerando que hay un efectivo mayor riesgo reputacional que ustedes mismos reportaron. Donde hay mejoras significativas en ambos aspectos ambientales, pero en especial en cambio climático, porque como les comenté, en economía circular eso también hay una incidencia en el cambio de la pregunta. Los desafíos pendientes ahí claramente son la medición y metas respecto al alcance 3 y también soluciones climáticas y soluciones basadas en la naturaleza para abordar ese aspecto y por supuesto avanzar en temas de biodiversidad y naturaleza. Hay relativamente poco avance en temas de derechos humanos, aunque vimos que las respuestas al cuestionario específico aumentaron, y también relativamente poco en territorio sostenible, y donde vemos que hay la mayor brecha es todo lo que es aprovisionamiento responsable en el trabajo con la cadena de valor y el trabajo con proveedores. Y un punto aparte es la reportabilidad, y ahí la recomendación para todos es tener información material, ojalá públicamente disponible. Es muy bueno que lo tengan interno, pero ojalá lo tengan tan convencido desde la alta gerencia para poderlo públicamente disponible y así accesible para todos los grupos de interés. Y con eso termino esta presentación. Voy a dejar de compartir. No sé si hay preguntas en el chat. Si no han hecho preguntas, ahora es el momento de hacerlo, siempre y cuando no es respecto al desempeño específico. Y si no, yo les invito a revisar en detalle sus reportes, sus retroalimentaciones, y ahí si tienen preguntas específicas, nosotras con Ángeles, y si hace falta también con Ipsos, con Miguel Ángel, felices de contestarles las preguntas más específicas. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a metodología, resultados, algún comentario, alguna queja? También una queja bienvenida, siempre nos ayuda. Felipe Smith está preguntando algo. Te doy la palabra, Felipe Smith. Ya hice la pregunta igual ahí en el grupo, pero me quedó la duda un poco con el tema de las preguntas no aplica. Vengo de una organización que tenía, me recuerdo, algunas preguntas que eran no aplica, entonces cómo eso se ha afectado en la ponderación general, ya Se sea de ese saca segmento o... completamente. ¿Mm? Se saca completamente del total. Esa pregunta se saca, el 100% no considera el puntaje de esa pregunta. Entonces, la cantidad total de empresas en base al cual se calcula el desempeño en ese caso es distinto. ¿Sí? Ok, gracias. Ya, y lo otro que les quería comentar, que es una buena y una mala noticia, no, en realidad es una buena noticia, pero también tiene sus desafíos. Nosotros este año por primera vez automatizamos la construcción de los reportes del DSE. Eso ha sido desafiante, un trabajo con Ipsos, pero también con un proveedor que ha ayudado a hacer esa automatización, y en ese sentido sabemos que que hay un ajuste que tenemos que hacer en la planilla de sus reportes individuales, que es como la general. No ha habido ninguna diferencias en el desempeño, pero por supuesto les agradecemos y les invitamos como siempre a hacernos llegar cualquier duda que tengan al respecto si algo no les quedó claro, porque eso nos ayuda también con la mejora continua. Así que eso, siendo las 18:04, a ver, no, hay más preguntas por el chat, ya lo quería cerrar, pero voy a contestar. No, nada más. Les agradezco entonces mucho su atención, espero que haya quedado claro, y como les digo, los invitamos a hacer preguntas respecto a los reportes individuales a nosotros directamente. Y sí, vamos a mandar las presentaciones PowerPoint, Javiera, como siempre. Lo vamos a tener arriba, pero también los vamos a compartir con todos quienes asistieron. Muy bien. Buena Muchas semana. gracias. Chao.
Chao, muchas Chao, chao, muchas gracias. Estamos gracias. Gracias. hablando. Saludos a Gracias a todos. todos. Muchas gracias. Chao.